Bien. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos al equipo de Darwinex con nosotros en RoboTrader. Está Javier Colón, cofundador de Darwinex, y Ali Saif. Y voy a dejar paso a Javier. Está ya desde hace muchos años con nosotros. Hablará primero él. Le daremos un turno de preguntas si queréis preguntar algo sobre Darwinex. Hablará en general de Darwinex. Y luego Ali Saif hablará más técnicamente sobre los sistemas de trading automáticos. Entonces, cuando quieras, Javier. Vale, pues nada, gracias Eduardo. Bien, o sea, la idea, vamos a dividir la presentación en dos partes. Por un lado hablaré yo fundamentalmente para aquellos que todavía no nos conozcan, contar qué es Darwinex. Además, también entraré un poco en avanzar algunas nuevas novedades que tenemos previstas lanzar próximamente. Y luego, pues bueno, haremos, como ha dicho Eduardo, un pequeño apartado para que podáis preguntar lo que queráis sobre Darwinex en concreto, y ya daré paso a la presentación más técnica que dará Ali. Ali lleva trabajando con nosotros 6 años, es trader, además es trader algorítmico, conoce todo tipo de tecnologías a nivel algorítmicas y aplicadas sobre todo al trading. Y bueno, con nosotros es un Darwin Provider más, o sea, es uno de los traders que participa también en Darwinex, y bueno, es un apoyo fundamental en muchas partes de innovación que hacemos dentro de Darwinex. Para aquellos que no conozcáis Darwinex, Darwinex es un broker y gestora regulado por el FCA, que nació en 2012. Y nuestra aspiración, que sigue siendo la misma con la que nacimos, es dar oportunidad a los traders independientes para que puedan evolucionar hasta el máximo nivel de profesionalidad que ellos deseen, de forma que puedan llegar incluso a gestionar capital de forma legal en nuestra plataforma. Es decir, ofrecemos un servicio de brokeraje, todo el mundo puede operar con su propio capital, y aquellos que lo deseen, pues pueden optar a dinero de inversores. Nosotros, para visualizar mejor esto que he dicho, lo que intentamos es apoyar en todas las fases en las que se encuentra un trader, con todo lo que necesita para poder generar su actividad de forma satisfactoria, ¿no? Empezamos. ¿Y cómo se consigue? Bueno, pues primero habría que crear una cuenta en el broker Darwinex, porque es condición necesaria para poder listar la estrategia para inversores, ¿no? Además, tenemos un servicio en el que, para que un trader no tenga que empezar desde cero, puede, en el caso de tener un track record ya bastante largo y que sea rentable, pues tenemos un servicio en el que permite traer su histórico de otros brokers, ¿vale? Una vez que lo ha hecho, si bien, o sea, por ejemplo, un trader que acaba de comenzar, pues más o menos como al mes y medio así, una vez que nuestro algoritmo es capaz de evaluar y conocer mejor los hábitos de trading de ese trader, entonces nosotros lo que hacemos es paquetizar esa estrategia de trading en un producto que nosotros llamamos un índice, ¿vale? Un índice o Darwin que está disponible para la inversión de terceros. La particularidad del Darwin es que, a diferencia de otros productos similares que pueda haber en el mercado, es un producto cuyo riesgo está plenamente gestionado por nosotros, y la relación con los inversores es siempre de Darwinex. Es decir, no existe relación alguna entre trader e inversor. Nosotros llegamos a un acuerdo con el trader para que a nosotros nos venda su señal o su operativa en tiempo real. Nosotros modulamos esa estrategia en tiempo real a un nivel de riesgo conocido, y el mismo para todos los Darwins, y lo paquetizamos, como he dicho, en un índice que se llama Darwin. En la fase de evolución, lo normal es que los primeros inversores en dicha estrategia seamos nosotros mismos, mediante un programa de asignación de capital que se llama Darwinia,
en el que invertimos 10 millones de euros, hasta 10 millones de euros mensuales entre los 150 mejores traders, y son asignaciones que duran 6 meses. ¿Vale? De lo que obtenga el trader a través del Darwin, o de los retornos que genere el Darwin de esa asignación, el trader recibe un 15%. Más adelante, la siguiente fase de evolución sería la opción de captar, o sea, de que Darwiners le capte el dinero de inversores a través del Darwin Exchange, de nuestro mercado. Es decir, esos índices, o los Darwins, están disponibles para inversión de terceros, y ahí pues también Darwiners retrocede a los traders un 15% de los performance fees que obtenemos de los inversores, ¿no? Y finalmente, un producto estrella que hemos lanzado recientemente, que es Darwiners Pro, es la última fase de la evolución, que es aquella destinada para aquellos traders que además quieren dar el salto a captar inversión por sí mismos. Digamos que sería una alternativa a lo que puede ofrecer un hedge fund. ¿En qué consiste? Pues en este caso, el trader o el cliente lo que haría sería contratar la tecnología de Darwinex para, en formato marca blanca, es decir, con su marca, poder vender en exclusiva su estrategia a inversores, además con un precio que él define y con el riesgo adaptado a cada uno de los inversores. Es decir, el riesgo ya no sería fijo como es el que tiene el índice Darwin, sino que aquí, en función del apetito de riesgo de cada inversor, se adapta el producto de inversión a dicho inversor. Entonces, eso da mucha versatilidad para que el trader pues, pueda ir a vender a todo tipo de inversores, de los inversores más arriesgados al más conservador. Otra de las principales ventajas que este tiene el servicio es que, a diferencia de otros formatos, como pueden ser los fondos de inversión, los costes son infinitamente inferiores, ¿vale? Y además que son a costes variables. Darwiners lo único que recibiría en este caso es un 0,5% de platform fee que se cobraría directamente al inversor. Por encima de eso, el trader podría poner el precio que quiera y va directamente todo a él. Como veis, pues abarca todo el abanico de tipologías de traders, de aquellos que simplemente quieren ganar un dinero extra operando desde su broker y sin hacer ningún esfuerzo para captar inversión, o bien, ya te digo, gente que ni siquiera se está dedicando profesionalmente al trading, gente que tiene su propio trabajo. Pues oye, al final Darwin es lo que te ofrece es lo mismo que cualquier otro broker, o eso intentamos al menos, sobre todo somos muy competitivos en precio, con una gran oferta de activos y plataformas, con lo cual, pues al final es un poco absurdo, ¿no? Pues no venir a nosotros cuando estamos ofreciendo el mismo y además capital de inversores, ¿no? Y por otro lado, pues digo, para aquel cliente ya más sofisticado que realmente se quiere profesionalizar, pues también hay un producto a medida para él. En orden de magnitud, para que os hagáis una idea, ahora mismo hay cerca de 80 millones de dólares invertidos en Darwins y hemos pagado ya cerca de 4 millones de euros en compensación por la venta de las señales de los traders. Paso a lo siguiente. Una de las cosas que muchas veces la gente nos pregunta es ¿cuándo Darwinex va a ofrecer más activos? ¿No? Nosotros nacimos en su momento como, o sea, lo que permitíamos a los traders era operar fundamentalmente FX y CFDs de índices y materias primas, pero recientemente, en los 2 últimos años, estamos haciendo un esfuerzo para aumentar mucho más el espectro de activos disponibles para poder ser operados y destinados a poder crear ese índice de Darwin. Lo primero, pues decir, fijaros que aquí hay, lo que he hecho es agruparlo por activo y agruparlo en 2 columnas distintas. Una sería Darwin's Darwinia y la otra Investor Capital. Darwin's Darwinia significa que estaría en esa fecha que he indicado ahí disponible para cotizar el índice, y eso te daría, además te permite participar en la asignación de capital que he dicho antes de 10 millones mensuales, que se llama Darwinia, eso no lo he mencionado,
Y posteriormente hay otra fecha que es en el momento en el que nosotros permitimos que terceros puedan invertir su capital en cada uno de los índices. Entonces, pasamos primero por los, ya digo, ahora mismo tenemos, por poner, antes de hablar de lo que viene, vamos a decir lo que tenemos hoy. Hoy tenemos, como he dicho, en MetaTrader 4 y MetaTrader 5 la posibilidad de crear Darwins basados en CFDs de materias primas e índices, Forex y acciones, ¿vale? Acciones americanas. Además, ya están listando Darwins de acciones a través del broker Interactive Brokers. Darwins está integrado con Interactive Broker, lo que permite que, utilizando la misma infraestructura desde Interactive Broker, o sea, es decir, operando a través de las plataformas de Interactive Broker, poder listar un Darwin. Entonces, ¿qué viene? Pues lo primero, lo he ordenado por fecha de lanzamiento. La semana que viene vamos a lanzar en las cuentas de tipo CFDs, o sea, es decir, MetaTrader 4 y MetaTrader 5, 100 CFDs de ETFs americanos, que además están tanto disponibles para la creación del Darwin como abierto ya para la capital de inversores. Esto es muy poderoso porque, como sabéis, para el cliente minorista, invertir directamente en ETF americano no está permitido. Hay alternativas, pero bueno, nosotros lo que hemos intentado es aprovechar que tenemos acceso a proveedores de liquidez muy potentes de CFDs para ofrecer una oferta muy competitiva de este producto, ¿vale? Además, tener en cuenta que los CFDs, a diferencia de la operativa al contado, no tienen riesgo de divisa, con lo cual es muy relevante para aquellos que, queriendo acceder a ETFs americanos sin tener riesgo de divisa en dólares, el CFD es un producto buenísimo, ¿vale? Porque el tipo de interés que nosotros cobramos es el 2% anual, que muy probablemente es más bajo que cualquiera de los brokers que vosotros podéis tener en mente, ¿vale? Sobre todo me refiero para la cobertura de divisa. Es decir, tendrías que comprar dólares y por esa compra de dólares te van a... Lo normal es que tengas un tipo de interés, ¿vale? O sea, perdona, o sea, sí, o sea, tienes que endeudarte en dólares, pero no tienes que endeudarte en dólares, pagarías un tipo de interés para cubrirte la divisa, ¿vale? Y ese tipo de interés, por lo general, suele ser más caro que lo que vamos a ofrecer nosotros. Con lo cual, esto ya te digo, es algo muy potente que se va a lanzar la semana que viene. Vamos a añadir 800 acciones americanas al contado, esto ya no son CFDs, vía IBKR. Están ya disponibles desde octubre de 2021 la posibilidad de crear el Darwin, pero a partir ya del mes que viene también será la posible crear, o sea, abrir dichos Darwins a inversión de terceros. E insisto que son acciones al contado, ¿vale? El cliente inversor será poseedor de esas acciones, ¿vale? No son CFDs. También estamos trabajando en ofrecer vía IBKR los 80 futuros, unos 80 futuros. Esto también está ya a puntísimo de lanzarse. Espero que este mes, estoy bastante convencido que este mes ya será posible crear un Darwin y participar en Darwinia a través de un Darwin de futuros. Y creemos que más o menos para septiembre de 2022 abriremos dichos Darwins para inversión. Se está trabajando en añadir más, la oferta de CFDs de acciones son americanas. Vamos a añadir 300 acciones europeas en el tipo CFD también relativamente pronto, antes de verano, y además se hará simultáneamente lo que es la creación del Darwin con la inversión de capital. Y ya, pues por último, no por último, porque luego iremos añadiendo más activos, pero digamos, para daros una visibilidad de lo que vamos a hacer este año, también está en el roadmap lanzar unas 300 acciones europeas, también vía IBKR, y eso pues tenemos previsto hacerlo a final de año, ¿vale? Más o menos para noviembre. Con lo cual, yo creo que esto, quiero que sepáis que llevamos ya casi 2 años trabajando en esto, ha habido muchísimas implicaciones técnicas y regulatorias que nos han retrasado más de lo que quisiéramos el hacer este lanzamiento, pero la realidad es que está aquí, ¿vale? Está aquí ya. Darwin ya no es un mero broker de CFDs, como creo que mucha gente todavía piensa, o sea, al revés, o sea, es un broker multiactivo que permite abrir, o sea, a la creación de un índice en todos los activos más líquidos del mercado, ¿vale? Son aquellos más operados fundamentalmente.
Adicional a esto, y que creo que es muy importante destacar, es que por fin, el viernes pasado, nos concedieron la licencia de la CNMV. Ya os he dicho que nosotros estamos regulados por el FCA, llevábamos tiempo solicitando la licencia de la CNMV tras el Brexit, ¿vale? que nos ha impedido todo este año comercializar Darwin's en Europa, o al menos hacer venta activa en Europa. Con lo cual esperamos que en 2 meses, algo así, pues ya estará totalmente lanzada las 2 regulaciones, y aquí el cliente europeo pues podrá abrir una cuenta de forma mucho más ventajosa, ¿no? Vía la CNMV. Además, el otro punto que es muy importante que tengáis en cuenta es que en la integración con Interactive Broker vamos a ir en un formato, a partir del momento que lancemos Interactive Broker en Europa, ¿vale? en la regulación europea, lo que vamos a hacer es permitir que un cliente que ya tiene cuenta en Interactive Brokers hoy pueda crear un Darwin sin necesidad de abandonar Interactive Brokers. Es decir, no tendrá que mover su dinero al broker Darwin. Él mantendrá su relación de brokeraje con Interactive Brokers y acordará con nosotros una venta de su propiedad intelectual mediante darnos acceso a nosotros en tiempo real de sus señales de trading. Eso, además, les digo, en muy poco tiempo. Sería similar a la migración que he comentado antes de traerte un track record de otro broker, pero sin la necesidad de abrir una cuenta con nosotros. El dinero y la cuenta sería exactamente la misma que se tiene en Interactive Brokers, eliminando así toda fricción, ¿vale? Esto respecto a los activos. Luego, respecto a producto, que creo que también, ya digo, y hago esta charla porque considero que hay mucha gente que es cliente de Darwin's y que le va a interesar tener una idea de lo que estamos trabajando. Somos 65 personas y casi 40 nos dedicamos a producto o tecnología. O sea, haceros una idea del esfuerzo que se le dedica en Darwin's a la creación de nuevo producto. Yo creo que es a años luz en términos porcentuales respecto a la capacidad que puede tener una empresa, es años luz la empresa que más dedicación le metemos a la parte de tecnología y producto. Entonces, por mencionar aquellos puntos que considero que son más relevantes para el oyente de RoboTrader, una de las primeras cosas que voy a mencionar es que estamos trabajando en eliminar el concepto de divergencia en el Darwin. Para aquellos que no sepan, entre nosotros cotizamos el índice, ese índice que he mencionado anteriormente, se calcula teniendo en cuenta 2 cosas. Una es, o varias cosas, ¿vale? No son 2, bastantes, pero bueno, pues se nutre de los trades en tiempo real del trader. Hay un ajuste de riesgo, es decir, de apalancamiento de volumen adaptado para alcanzar ese nivel de riesgo que os he contado antes, que es fijo para todos los Darwins, y así se construye pues, la cotización del Darwin que se va mostrando en tiempo real. Hasta ahora, para construir esa curva, tomamos como referencia la ejecución del trade del trader, o sea, es decir, si el trader hace una operación en euro-dólar a 1,3002, consideramos ese precio como válido para construir el índice. En cambio, como los inversores, cuando compran el índice y compran, en definitiva, ese euro-dólar, puede darse el caso de que por la latencia, aunque es muy pequeña, o por la falta de liquidez en el mercado, que no reciban el mismo precio. Entonces, esa diferencia en precio entre el índice y lo que reciben los inversores se llama divergencia. Hemos visto que el concepto de divergencia, primero, que genera mucha confusión entre los inversores, porque es una terminología compleja de entender, y además tiene el problema de que cuando un Darwin empieza a acumular inversión, la curva del índice no refleja la realidad de lo que pueden conseguir los inversores. Y eso lleva a generar hábitos que consideramos que no son los deseados, o sea, incentivos que no son deseados, ¿no? Porque el trader, al mostrar su curva de presentación, al ser la curva del índice, pues al no deteriorarse dicha curva, no tiene un incentivo claro de mejorar dicha divergencia. Y por otro lado, al inversor, al desconocer cómo funciona bien el concepto de divergencia y no percibir que existe esa divergencia al no verla en el precio, pues puede llegar a
pues eso, a comprar cuando en realidad si mostrases la curva sin divergencia pues probablemente no lo haría, ¿no? En consecuencia lo que vamos a hacer es que ese precio de ejecución con el que se forma el índice va a pasar, en vez de ser el del trader, va a ser el del inversor. ¿Vale? Creemos que es algo muy justo y necesario para mejorar los incentivos dentro de la plataforma. Otra de las cosas que he mencionado ya pues es crear Darwins directamente de tu cuenta de IBKR. Esto estará abierto para la entidad regulada en la CNMV inicialmente, pero ya os digo, creo que todos aquellos vosotros que tengáis una cuenta de IBKR de futuros, de acciones, etcétera, pues simplemente tenéis que solicitar la creación del Darwin a través de un proceso que se marcará dentro de la plataforma, pero no tendréis que mover dinero a Darwins, ¿no? Mantendríais vuestra relación de brokeraje con IBKR. Otro cambio relevante, que también yo creo que en el pasado ha tenido bastantes quejas, es que a partir de cierto momento permitiremos, o sea, las cuentas tipo Darwin hoy están clasificadas por activo, es decir, hay una cuenta tipo Darwin de CFDs de acciones, hay una cuenta tipo Darwin de FX y CFD de índices, hay una cuenta tipo Darwin de acciones y hay una cuenta tipo Darwin de futuros. Todo eso hace que aquellos traders que están acostumbrados a tener estrategias de multiactivo en una misma cuenta, les es engorroso porque tienen que crear dos cuentas tipo Darwin distintas y comercializarlas de forma independiente. Entonces, hemos visto que eso ha generado mucha fricción, con lo cual lo que vamos es agrupar en una misma cuenta todos los activos en función de la plataforma. Es decir, ya no serán cuentas tipo Darwin de acciones, sino serán cuentas tipo Darwin MetaTrader 4, cuenta tipo Darwin MetaTrader 5 o cuenta tipo Darwin TWS, que es la plataforma de Interactive Brokers. Y en cada una de ellas pues habrá a disposición todos los activos que estén en cada una de las plataformas. Es decir, pues en la cuenta tipo MetaTrader 5 pues tendrás todos los CFDs, ya sean ETFs de acciones, de materias primas e índices y FX, y en la cuenta tipo de IBKR pues tendrás futuros, acciones, ETFs. Por cierto, sí que vamos a abrir también ETFs, pero solamente para profesionales, o sea, para traders profesionales está también la posibilidad de mandar la señal vía el ETF y eventualmente, bueno, pues todas las acciones europeas o todo el universo de acciones que podamos abrir a futuro. Ya os digo, yo creo que esto también es algo muy positivo, que muchos de vosotros pues, lo agradeceréis. Y luego, pues se está redefiniendo por completo la plataforma de inversión. Hemos visto que nosotros fuimos con la hipótesis, cuando creamos la plataforma actual, de que la mayoría de los inversores iban a ser los propios traders. Entonces, hicimos una plataforma que prácticamente solamente son capaces de usar los traders y aún así existe una tecnología tan propietaria de Darwines que mucha gente está muy confusa de cómo entender bien la plataforma, ¿no? Entonces, si bien eso ha sido así, hemos descubierto que nos llegan inversores que ni siquiera son traders y hemos visto que sí que hay demanda de dicho tipo de inversor, ¿no? Con lo cual, vamos a rehacer por completo la plataforma para ir a un segmento de cliente mucho más generalista. O sea, gente que está acostumbrada pues, a invertir en robo-advisors, en criptos, pues eso, que tiene un portfolio que quiere diversificar y que encuentra en Darwinex un producto que tiene una ventaja muy grande respecto a los demás, que es que en la mayoría de los casos no tiene correlación con el mercado. Con lo cual, en una cartera bien diversificada, el Darwin creemos que tiene, no sé, debería tener muy buena acogida por esto que estoy comentando. De hecho, para que os hagáis una idea, en todo este entorno de volatilidad extrema que estamos viviendo recientemente, los Darwins en Darwinex, sobre todo los buenos, lo están haciendo mejor que nunca, ¿vale? Es decir, te compensa muy bien pues eso, estar muy concentrado en equities o en renta fija o en criptos, ¿no? Entonces, ya digo, creemos que es una alternativa muy buena de inversión y así vamos a preparar el nuevo interfaz de la plataforma de inversores. Y luego, bueno, ya digo, hay bastantes más cosas, pero otra de las cosas que aquí lo he puesto con signo de interrogación, no sé si todos vosotros o conocéis o no, la plataforma Rithmic es una plataforma muy potente de futuros, que nos, además de ofrecerla, que está conectada con muchas plataformas, tiene mucha versatilidad, es la plataforma que creo que es la más rápida. Yo ya digo, no soy trader de futuros, pero sí que creo que lo que es la velocidad del TIC es la mayor de mercado y te permite acceder al mercado más rápido. Y
ya os digo, tenemos en nuestra exploración de mercado hemos visto mucha demanda por esta plataforma y estamos ahora evaluando meterla en Darwinx como una plataforma alternativa al TWS para la operativa de futuros exclusivamente, ¿vale? Y nada, eso ha sido la presentación de Darwinx. Y antes de dar paso a Ali, que ya va a entrar en materia técnica, que os animo a que la escuchéis en detalle, porque es un chico que sabe muchísimo sobre trading algorítmico, pues no sé si hoy hay poca gente presente aquí, pero si hay alguno de vosotros tenéis alguna pregunta que hacer sobre Darwinx, pues este es el momento, porque luego me voy a ir. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Preguntas para Javier. Es que está aquí, hay muy poca gente, entiendo que luego lo verán gente en YouTube. Sí, se ve. Si tú tienes alguna duda, Eduardo, también te Tengo animo a curiosidad. Muy bien toda la integración ya con Interactive Brokers, que podéis ofrecer futuros y tal, pero el que tenga una cuenta ahora en Interactive Brokers, ¿cómo accede? ¿Cómo dice que quiere acceder Sí, con o sea, vosotros? ahora mismo, o sea, como he dicho esto, esta posibilidad de poder crear un Darwin desde una cuenta de Interactive Brokers estará abierta en 4 o 5 meses, ¿vale? Ahora mismo sí que puedes crear, o sea, lo que puedes hacer es abrir una cuenta en Darwinx de Interactive Brokers, ¿vale? O sea, tú puedes solicitar la apertura de cuenta, abrir una cuenta de futuros y como he dicho, en 2 semanas ya puedo crear Darwin de futuros. Y en acciones igual, acciones americanas, hay 800 acciones americanas disponibles para los que, para ya, puedes crear una cuenta de acciones a través de Darkness en Interactive Brokers. Pero más adelante ya digo que dentro de 4 meses se podrá usar su propia cuenta de Interactive Brokers sin necesidad de mover la Darkness para crear el Darwin. Que eso es igual no ha quedado claro. Sí, Y por otra, sí. y quedó claro, lo que pasa que, claro, como todavía no lo tenéis, no sabéis el procedimiento que va a Sí, el haber. procedimiento sí lo sabemos. El procedimiento es un procedimiento que ya existe en Interactive Broker, que lo que haces es vincular la relación de tu relación comercial que tienes con Interactive Brokers bajo nuestro paraguas, ¿vale? En ese momento, a nosotros Interactive Brokers nos permite gestionar los permisos de las cuentas, ¿vale? Nos permitiría gestionar eventualmente las comisiones, restricciones de operativa en determinados activos. Y en ese momento, a efectos de Interactive Brokers, esa cuenta, digamos que es como una cuenta que está cuidando, ¿no? Cuidando Darwinx, y por ese servicio a nosotros Interactive Brokers nos procede una comisión. Y esa es la forma en la que nosotros ganamos dinero. Pero el proceso es simplemente autorizar en un formulario que podrá tener el en Darwinx, autorizar que quiere llevar su relación comercial, o sea, digamos que quiere que Darwinx sea su contacto de atención al cliente de Interactive Brokers. Claro, y haciendo ese papel con la misma cuenta que tiene Interactive Brokers ya podría. Sí, eso es. Y él, por ejemplo, su dinero sigue en Interactive Brokers, gestionar retiradas y depósitos lo sigue haciendo con Interactive Brokers. Bien, y alternativamente también una cuenta abierta con vosotros se puede operar a través de la TWS. Efectivamente, alternativamente, se pueden hacer las dos cosas. Sí. ¿Y qué es más ventajoso en comisiones y tal? ¿O será igual? Bueno, las comisiones todavía estamos evaluando qué vamos a hacer. Para nosotros, obviamente, lo ideal es ser capaces de mantener las mismas condiciones que ofrece Interactive Brokers. Ya. Lo que no sabemos es si es pronto, no me quiero mojar, ¿vale? Pero no sabremos si finalmente pondremos un pequeño markup, pero ya digo, ridículo, simplemente para poner en valor todo lo que significa el ecosistema de Darwinx, ¿no? Claro. Pero ya digo, es pronto, es prematuro, o sea, es un debate que tenemos ahí abierto. Ahora mismo nos inclinamos, casi seguro, por mantener las mismas condiciones que tenga que ofrece Interactive Brokers, ¿vale? Porque digo, porque Interactive Brokers a nosotros por detrás nos retrocede por ese servicio de atención al cliente o servicio adicional que estamos ofreciendo al cliente, que al final le genera fidelidad para quedarse en Interactive Brokers, ¿vale? Estamos dando un valor añadido que nos lo paga Interactive Brokers por otro lado. Estupendo. Carlos Puig Sajivela pregunta si tenéis previsto integraros con TradeStation. Pues es que es una pregunta que me hace mucho. O sea, es que TradeStation
ahora mismo igual me meto la pata, pero TradeStation es que es un broker en sí mismo, ¿sabes? Que yo sepa. Entonces, Sí. todo lo que no esté conectado a TWS, fíjate que en TWS sí que está conectado a un montón de plataformas. Lo que no sé es si, por ejemplo, el Rhythmic está conectada con TradeStation. O sea, tengo mis dudas también. Entonces, o sea, todo lo que sea, o sea, vamos a ser un poco más claros. Si TradeStation es una plataforma que se puede contratar, que no lo sé, solamente la plataforma sin necesidad de exigir que pertenezcas al broker, TradeStation, si existe esa funcionalidad y esa plataforma está disponible o está integrada con TWS o con Rhythmic, entonces sí que se podrá. Si estamos hablando de integrarnos con el broker TradeStation, eso no lo evaluamos ahora a corto plazo, ni a medio plazo, vamos. Sí. Pues nada, Carlos, si quieres hacer alguna pregunta más específica, pues abrir el micrófono, Carlos, y hablar directamente a Javier. Yo cómo puedo ver, aquí hay una cosa del chat, ¿no? Sí, hay otra pregunta, están en el chat, sí. Ah, sí, me dice, Prive también es un broker. Sí, sí, efectivamente es un broker, pero cada relación con cada broker es un mundo, ¿sabes? Claro. Sí, o sea, llevamos año y medio integrando Lleváis con años. brokers, Claro, no quiero ni pensar, o sea, lo que te quiero decir, o sea, porque cuando haces la integración hay dos integraciones, una que es con el back office, que eso sería el broker, y todo el tema de contratos, que es bastante Cristo, y otra cosa es la integración técnica de la plataforma. Entonces, si la plataforma está ya integrada, como digo, y te dices, si a ti lo que te gusta es la plataforma exclusivamente de TradeStation y te da igual el broker, puedes decir, oye, pues me contrato TradeStation como plataforma y la uso vía Darkness con los motores de margen de IBKR o de Rhythmic. Esa es un poco la solución que estamos intentando abordar. Y sabemos que Rhythmic tiene muchísimas plataformas, pero creo en concreto que TradeStation no está. Me suena que no está. Está Multicharts, NinjaTrader creo también. Hay bueno, si vais a Rhythmic, tal como lo he escrito en podéis ir a ver las plataformas que hay. Pero bueno, lo de Rhythmic nos va a llevar tiempo, ¿eh? O sea, fácil 6 meses más o así. sí. O sea, Vale. IBKR es lo que va a estar disponible muy pronto. Muy bien. pronto. Valentín pregunta si se va a aumentar el apalancamiento de los Darwins cuando van en una cartera. Pues queda bastante escaso. Pues, a ver, ahora mismo hay un apalancamiento de 3-1 máximo, ¿no? Y la limitación del apalancamiento viene viene por los lados. Nosotros, en cuestión de 2 meses o menos, vamos a lanzar, a la vez que abramos dar una a la CNMV, la obligación, o sea, vamos a obligar a los inversores a pasar un test de idoneidad. Entonces, en ese test de idoneidad se va a fijar el máximo apalancamiento que permitimos al cliente en función de lo que haya respondido en dicho cuestionario. Es decir, adaptaremos el máximo apalancamiento al apetito de riesgo de cada uno. Si bien tenemos otra limitación, que es la limitación de ESMA, que no permite apalancamientos mayores de un determinado umbral para cada activo. Entonces, si pones apalancamientos, creo que es mayor de 3, ya vimos que rozábamos ese límite y con lo cual pues era difícil, pero vamos, o sea, con 3-1, no lo sé si es escaso o no, yo no te sé decir, pero vamos, que creo que son más del 20% por Darwin, o sea, no sé, ya me parece algo razonable, ¿no? Se queda escasísimo. Pues la verdad es que, o sea, sí que tenemos muchas, o sea, no muchas, tenemos solicitudes de gente que quiere más apalancamiento. El hecho cierto es que nosotros, y esto ya también, a ver, que cada cliente es un mundo, pero nosotros en su momento ofrecíamos Darwin al 20% de VAR, que es más o menos 3 veces lo que hay hoy, y lo que veíamos, que había mucha gente que el drawdown se asustaba y vendía. ¿Vale? Entonces, bueno, me quedo con la nota de que es escasísimo. Bueno, es que no sé. O sea, ahora estamos a tiempo de ver si se puede permitir más, pero los reguladores están muy encima con estas cosas. Claro. Entre otras cosas que nos ha ocurrido como empresa es que ya no somos pequeños. Claro. ¿Vale? Y ya, pues,
pues eso, tenemos a gente muy encima. Entonces, por ejemplo, luego, una cosa es ofrecer apalancamiento, o sea, otros motivos por ofrecer más de apalancamiento 3-1 es que es cierto lo que dicen, si dices, si yo quiero diversificar entre varios Darwins, al final, como no tienen correlación entre ellos, pues el hecho de distribuir más mi inversión hace que mi VaR baje, ¿no? Pero sí, el problema lo tenemos cuando un cliente decide invertir todo su capital con más de 3-1 en un único Darwin, porque incluso en esos casos tenemos riesgo de equity negativo. O sea, hemos vivido casos con gaps de fines de semana, no te digo con 4-1 apalancamiento, pero sí con 5 o 6-1, que no nos ha llegado a ocurrir, pero que a nosotros en nuestras pantallas de monitorización de equity negativo, es decir, que un cliente pueda perder todo su capital porque tiene todo invertido en un único Darwin, pues nos saltan alertas porque es que hay gente, ya te digo, que invierte 1 millón, entonces, o sea, hay gente que tiene más de 1 millón invertido en esta plataforma, entonces ahí nos hacen culpa. Pero bueno, yo veo que aquí, al menos entre los presentes, hay unanimidad en que es muy poco y lo trasladaré, ¿vale? O sea, lo tendré en cuenta. Muy bien, más preguntas. Valentín también dice si se va a poder ganar dinero por crear carteras de Darwins. O sea, nosotros tenemos, a ver, hay un servicio adicional que se llama, bueno, aparte de Darwins Pro, que es el Private Label, nosotros vamos a lanzar ahora un servicio para partners, que es el Private Exchange, se llama, ¿no? Que lo que permitimos es que una persona venda con su marca un mercado, un universo de Darwiners que él decida. Es decir, oye, pues mira, quiero con mi marca la que sea, tienes tu portal con el que vendes a inversores y esos inversores pues lo que pueden llegar a hacer es seleccionar dentro de un universo que el promotor de ese private exchange decida, ¿no? Pero ir a comercializar carteras de Darwins lo hemos evaluado muchas veces y lo descartamos por el problema que hay respecto a la capacidad limitada que tienen ciertos Darwins. O sea, nos encontrábamos con los problemas, con los Darwins que tenemos actualmente le veíamos problemas de escalabilidad del servicio, con lo cual sí que es algo que podemos valorar a determinados clientes, ¿vale? Pero sobre todo si son clientes probablemente regulados y que les expliquemos bien las problemáticas que tiene la réplica de portfolios de Darwins. Lo que es tecnológicamente ya está hecho. O sea, nosotros podemos ya hay cuentas maestras que pueden ser replicadas, cuentas maestras a portfolios de Darwins que pueden ser replicados. Eso tecnológicamente ya está hecho, pero nunca llegamos a lanzar por lo que comento. Y lo lanzaremos de lanzarlo bajo petición. Oye, estas cosas es hablarlo con nuestro departamento de CST y si vemos que hay un encaje comercial se puede valorar, pero desde luego en abierto para todo el mundo seguro que no. E idealmente, como digo, si lo hacemos sería con un acuerdo debidamente, o sea, desde la perspectiva regulatoria, debidamente bien formado. ¿Vale? Muy bien. Para nuestro concurso vais a ofrecer datos históricos para el DAX, ¿desde qué fecha? Esto sí que... Pues, a ver, juraría que nosotros ofrecemos datos de TIC del DAX que están disponibles en la plataforma. ¿Vale? Sabemos que el formato en el que se ofrecen dichos datos de TIC es bastante complejo de usar y lo estamos cambiando, de hecho. Lo que no te sé decir es desde qué fecha los tenemos, pero Marta, o Maritza, ¿no? Perdona, no es Marta, es Maritza. Te animo a que escribas a info@darwins.com y preguntes y que te expliquen, o sea, vosotros que sois, o sea, que tenéis bastantes conocimientos de códigos, o sea, de desarrollo, pues entiendo que sabréis manejar con esos datos de TIC que compartimos. Y yo creo que tenemos datos, es que no me quiero aventurar, pero joder, yo es que diría que debería ser desde 2017 o por ahí, de TIC. Y luego datos de minuto tenemos de 2010. O sea, de minutos seguro que tenemos de 2010 y de TIC yo creo que de 2017-2018. Muy bien. Más preguntas.
Si no, damos paso a Ali, que ya estará deseando. Sí, Ali, Ali la estrella. Qué nervioso soy. Pues oye, yo de verdad creo que ya para despedirme, o sea, creo que de Darwin estamos haciendo todo el esfuerzo Deja de compartir por... la presentación y así la va poniendo Ali. Ah, vale. Vamos a ver si sé. A ver, aquí... Mira, arriba te aparecerá, si pones el cursor hacia arriba, te aparecerá un botón rojo que pone dejar de compartir presentación. Pues espérate, porque es que no te creas que... Si llevas el A ver, cursor, desactivar audio, detener vídeos. A ver, ahora. no, hacia arriba. El cursor hacia arriba. Hacia arriba de tu pantalla, ¿no? Hostia, mierda. ¿Se ha parado, no? No, está grabando. Está grabando, pero le he dado 2 veces. Compartir pantalla, lo he visto. Ahí está. Bueno, ya está, ya hay otra aquí. ¿Sí veis mi Vale. pantalla? Sí. Sí. Ah, vale. Lo siento por el nivel de diseño que tengo. Vale, Espera, Ali, luego- que quiero despedirme de la gente, por fin. Ah, Es un momento. perdón. Que no, que sobre todo eso, que quiero que sepáis, o sea, que yo creo que la gente igual llevamos un año y por ahí que estamos bastante ausentes, pero ha sido pura y meramente porque no teníamos la licencia de la CNV, que es inminente, y que llevamos mucho tiempo trabajando por de verdad cerrar ya todo el abanico de activos y ser ya pues eso, un producto realmente ganador para todos vosotros, ¿no? O sea que os animo de verdad a que probéis la plataforma que me habéis hecho. Y por otro lado, pues nada, pues que mandaros mucha fuerza, ¿vale? Y porque este mundillo no es sencillo, pero es muy bonito y apasionante, ¿no? Y entonces que nunca os desaniméis. Es verdad que es una carrera de largo plazo. Es muy posible ganar. Yo creo que hay millones de casos y sobre todo aquí en el mundo RoboTrader de gente que creo que les está yendo muy bien. Y como os digo, es una cuestión de perseverancia y de no caer de desilusión y vamos, dedicarle toda la pasión que tenéis por algo que os gusta, ¿no? Y que entonces si hacéis eso os irá muy bien. Y nada, yo me despido. Espero tenéis ahora en 2 meses las oficinas de Darwin las tenéis abiertas a visitarnos cuando queráis. Ya os digo, ahora no es posible. Y estamos en la calle Recoletos 19. Ya os digo que cuando queráis o escribís a info@darwin.es, pero que tenéis las puertas más que abiertas, ¿vale? Y nada, pues oye, me despido. ¿Vale, chicos? Muy bien, Javier. Os dejo a Ali. Muchas gracias, Javi. Venga, oye. Chao. Chao, Hasta luego, chao. Eduardo. Chao a todos. Adiós. Hasta luego. Mucha suerte, Ali. Mucha suerte, Ali. Oye, no se te ve, ¿eh? No sé si soy yo el único, pero yo creo que no. Dice Está que... oscuro. Sí, está oscuro, pero bueno, no pasa nada porque la presentación sí se ve. Ah, sí, Sí. porque Vale. no está apagado mi vídeo, pero no sé. Bueno, Sí. venga, chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale, muy bien. Mi nombre es Ali Saif y trabajo con Javier Colón en DarwinX. Primero, por adelantado, durante los últimos años siempre... ahora veo el problema con mi vídeo. Dame un segundito. Un segundo, por favor. Share screen. Ahora se te ve. Sí. Vale, ¿dónde está el screen? Vale, ¿veis mi pantalla? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias y por invitarnos y por adelantado quiero pedir el perdón por mi nivel de castellano, que he aprendido mucho en los últimos 2 años y siempre prometí a los asistentes que el siguiente año, el próximo año voy a hacer la presentación en castellano, pero siempre he tenido una excusa u otra. Esta vez voy a hacer el esfuerzo, ¿vale? Pero sí, muy probable que cometeré errores, pero bueno. Entonces, hoy quiero hablar de un tema que no es muy técnico, pero es una manera mía de evangelizar otra manera de pensar
especialmente si sois traders algorítmicos. Y no voy a entrar en mucho detalle de algoritmos y tal. Es más high level, como decimos, que voy a hablar de unos retos que tenemos con la arquitectura con la que trabajamos como traders algorítmicos, si estamos usando plataformas de trading, ¿vale? Pero antes de nada, voy a daros un poco de contexto, ¿vale? Con esta diagrama muy básica. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, sí. Vale, perfecto. Entonces, para daros un poco de contexto de qué quiero hablar luego, empezamos con esta diagrama. En el mercado siempre hay participantes, ¿vale? Estos pueden ser operadores o traders, ¿vale? O vamos a llamarles participantes, porque pueden ser traders, pueden ser inversores, lo que sea. Pero esto no es importante. Y estos participantes tienen formas de acceder al mercado, ¿vale? Y estoy usando este Remarkable Tablet porque cuando estoy hablando en otros idiomas, me ayuda mucho explicarme bien si estoy escribiendo durante la conversación. Y estas formas de acceder les permiten a los participantes acceder a este mercado de lo que estamos hablando, ¿vale? Y como los traders algorítmicos, si estamos con un broker o otro, hay dos maneras, dos caminos de acceder al mercado. A través de plataformas de trading, ¿vale? O usando, por ejemplo, APIs y tal. Y voy a poner unos ejemplos aquí. Por ejemplo, MT4 o MT5 y también, por ejemplo, TWS de Interactive Brokers. Y en los APIs podrían ser Fix o REST APIs, APIs de REST. Pero los dos tienen dos características importantes que nos proporcionan datos y la habilidad de ejecución. Creo que es correcto. Los acentos todavía tengo que aprender un poquito más cómo se usan. Pero datos y ejecución. Ahora hablamos de los retos. Los retos que tenemos como traders algorítmicos son, si estamos usando la plataforma, vamos a hablar de MT4 MT5, tiene su propio lenguaje de programación, ¿vale? Lenguaje, J, no sé, lenguaje de programación y otras características, por ejemplo, herramientas de análisis técnico, de noticias y tal, etcétera, etcétera. Y la habilidad de ejecución para pasar nuestras órdenes al mercado. Órdenes al mercado. El problema que tenemos, no el problema, el reto que tenemos como traders algorítmicos es que si estamos usando solo estos datos, me refiero a los datos de los activos disponibles a través del broker, por ejemplo, activos de lo que sea, FX o acciones o futuros y tal, siempre tenemos unas restricciones. Y esto no es no estoy criticando, estoy hablando de lo que tenemos y cómo podemos mejorar la arquitectura de nuestros sistemas de trading algorítmico usando las mismas cosas que tenemos a través de este broker, cualquier broker. En este caso Darwinex, por ejemplo, MT4, MT5 o TWS como la plataforma. ¿Y dónde estoy? Vale. Lo que quiero decir es
si tenemos acceso a estos datos y estamos usando una plataforma, lo que tenemos es una restricción de cómo podemos usar estos datos, ¿vale? Y esto es, por ejemplo, a través de las herramientas que tenemos en la plataforma, las características del lenguaje de programación de la plataforma. Por ejemplo, en el caso de MT4 es MQL. Y no podemos nada más si estamos usando solo la plataforma. Pero lo que tenemos que ver en otra manera es que estos dos mundos de datos y ejecución no es necesario usar los dos usando el mismo lenguaje de programación, en este caso MQL, o usando las mismas características de la plataforma. Me explico un poquito más. Un segundito. Es difícil traducir en tiempo real. Entonces, lo que quiero decir es, si vamos a crear, por ejemplo, un Expert Advisor, que es un algoritmo, un robot, usando MQL en MetaTrader, podemos usar solo las cosas que tenemos, las habilidades o capacidades o características del lenguaje de programación MQL para crear estos robots. Y con estas características tenemos que, la restricción es que tenemos que usar solo las características para hacer ejecución de nuestras órdenes. Una otra manera de pensar o repensar la arquitectura de nuestros sistemas de trading es que si hay dos fuentes de habilidades en una plataforma de trading como MT4 o MT5, ¿por qué no podemos usar estos dos categorías de características separados, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no ¿cómo se dice? En vez de, ¿no? Instead of. En vez de usar las características del lenguaje de programación para acceder a los datos, crear una estrategia y luego pasar los órdenes al mercado solamente usando MQL, podemos pensar en dividir las habilidades o las características de la plataforma en estos dos mundos. Que vamos a usar la plataforma en esta manera, en esta nueva manera. Que vamos a acceder los datos y vamos a acceder las habilidades de ejecución separately, en separado o algo así. ¿Vale? Sí, me corrigéis si estoy haciendo, if I'm not making sense, quiero decir. Pero es difícil con el mismo lenguaje de programación MQL separar estos dos mundos en una manera que nos permita hacer las siguientes cosas. Analizar los datos en una manera que no nos permite el lenguaje de programación que tenemos a través de la plataforma. Esto es difícil si estamos usando un lenguaje de programación, especialmente el lenguaje de programación de la plataforma, en este caso MQL. Y la manera en la que podemos pensar es que si creamos una nueva arquitectura donde podemos usar más lenguajes de programación o más herramientas, esto nos sirve para, ¿cómo se dice? Ampliar nuestra arquitectura y crear menos dependencias al lenguaje de programación que estamos usando y crear un entorno más flexible para nosotros como traders algorítmicos para que podamos atacar los datos con la intención de desarrollar estrategias de trading no necesariamente más complejas, pero que están usando más técnicas de analizar
los mismos datos y también a través de usar más lenguajes de programación o más herramientas, esto nos también permite añadir más fuentes de datos para complementar, o en inglés decimos to complement, para complementar o para añadir más, más valor a nuestra base de señales que estamos creando usando estos datos que nos proporcionan estas plataformas a través de los brokers. Entonces, mi propuesta es también lo que estoy haciendo en mi propio trading y que están haciendo muchos traders exitosos en DarwinX también. Por ejemplo, hay Darwins, por ejemplo, ZVQ, SYO, THA, TRO. Estos son Darwins, por ejemplo, no es financial advice, son ejemplos de los Darwins que activamente están usando esta estrategia de dividir las habilidades de la plataforma en datos y ejecución y atacar cada parte independientemente. ¿Y cómo pueden hacer esto? Entonces, en vez de crear una estrategia aquí que tiene todos los pasos y reporting también, en un Expert Advisor o una estrategia o un software program que está haciendo todo, podemos dividir todo esto en la siguiente manera. Que tenemos fuentes y luego tenemos un layer más de ingestion. Voy a borrar esto un poquito. Y luego tenemos un layer de preparación y consumo. En esta parte estamos cogiendo los datos a través de la plataforma, en este caso MT4. Luego voy a hablar de cómo. En esta fase estamos creando un layer de herramientas o características nuestras, usando otros lenguajes de programación o características de MQL, no necesariamente dentro de este Expert Advisor, donde estamos haciendo validación de los datos. Por ejemplo, si hay datos que son raros o si hay datos missing y tal, validation / cleansing de estos datos. Y luego estamos creando un otro layer de data curation, donde estamos preparando estos datos para usar en nuestra estrategia. Y usando este formato, esta arquitectura de desarrollo de nuestras estrategias, lo que estamos haciendo es usando, perdón. Madre mía, lo siento. Lo que estamos haciendo es dividir nuestra arquitectura de un Expert Advisor haciendo todo a una arquitectura, un sistema que tiene componentes que pueden ser componentes independientes, que funcionan independientemente de los otros componentes. Y esto nos permite usar o acceder todos los datos que nos proporciona el broker a través de MT4.5 o cualquier otra plataforma. Pero esto también nos permite hacer más investigación que no nos permite hacer el lenguaje de programación o no necesariamente nos permite hacer el lenguaje de programación de la plataforma. Y también nos da flexibilidad de pensar en más cosas. Por ejemplo, en vez de usar solo los datos de los activos, por ejemplo, precios, ponemos aquí, de los activos de cualquier asset class, por ejemplo, son FX o acciones, futuros y tal, podemos también pensar en datos alternativos. Y voy a poner alternative data aquí.
Esto pueden ser datos de la cotización de los Darwins, por ejemplo, que son accesibles a través de la API Darwin, también por el servidor FTP. Si sois clientes de Darwinex, tenéis vuestro propio nombre de usuario y contraseña para acceder a nuestro servidor FTP, donde hay datos de la cotización de todos los Darwins y también sus atributos de inversión. Puede ser, podría ser aquí también datos de, por ejemplo, noticias y también otras fuentes de datos. Por ejemplo, podemos investigar si hay una necesidad o hay un caso de uso de integrar más fuentes de datos, como por ejemplo están usando en el mundo financiero muchos tipos de datos, por ejemplo, satellite imagery, que es muy complejo, pero pongo aquí para daros un ejemplo. Y también hay otras fuentes de datos, Exhaust Data, de las aplicaciones financieras, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que esto no es necesario enfocarnos en todo esto aquí para esta charla. Lo que estoy diciendo es que si tenemos en mente o si queremos añadir más fuentes de datos, podemos usar la misma plataforma, pero podemos ampliar nuestro enfoque. Podemos repensar la arquitectura de nuestra estrategia de trading en una manera donde podemos sacar el máximo valor que nos está dando el broker a través de sus plataformas y sus activos disponibles, en una manera que nos permite hacer más investigaciones. Pero también tenemos que pensar en por qué es necesario todo esto. ¿Por qué tenemos que pensar en dividir nuestra arquitectura así? Y si estáis preguntando esto, es una buena pregunta, porque hay un problema que tenemos que tener en mente, que es que no voy a entrar en detalles de todo esto, pero el problema es que el día de hoy, la generación de alfa, perdón, la generación, hay más retos el día de hoy en la generación de alfa que desde hace 20 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene mucho más participantes. En el mundo retail hay mucho más participantes usando las mismas fuentes de datos a través de los brokers que están participando en un Global Liquidity Pool a través de proveedores de liquidez grandes. ¿Vale? Y lo que está haciendo todo esto es que con esta mezcla de muchos participantes usando la misma fuente de datos y las mismas características de las plataformas, que están usando, características, por ejemplo, technical analysis, análisis técnico, etcétera. Lo que estamos viendo aquí es que hay, ¿cómo se dice? Saturación, no sé. Que hay mucha gente atacando la misma fuente de alfa que antes. Y esto lo que está haciendo es afectando la sustentabilidad de las estrategias usando estas mismas fuentes de alfa, en una manera que cuando sube el capital, baja la sustentabilidad de estas estrategias muy rápido, creando problemas de capacidad
para los traders algorítmicos o cualquier otro trader. Por ejemplo, si hay traders manuales que están operando durante las noticias, cuando hay mucha volatilidad, por ejemplo, no es necesario ser un trader algorítmico para tener este problema. Solo estoy enfocando en traders algorítmicos porque soy un trader algorítmico, no hago trading manual y es por eso que he enfocado en trading algorítmico, pero esto no necesariamente es un efecto que vamos a ver como traders algorítmicos. Puede ser perfectamente aplicable a los manuales también. Entonces, si hay mucha gente usando la misma fuente de datos y las mismas características de analizar el mercado usando estas mismas fuentes de datos, vamos a tener saturación, y esto va a afectar muy rápido la sustentabilidad de las estrategias desarrolladas con esta manera de desarrollo de estrategias. Entonces, esta arquitectura que propongo antes nos va a dar la posibilidad de atacar este problema at source, que si es difícil sacar más valor o atacar la misma fuente de alfa usando la misma fuente de datos, podemos repensar nuestra arquitectura de desarrollar sistemas de trading para que en cada momento tenemos componentes independientes en nuestra arquitectura, donde si está, no quiero usar, no quiero equivocar con esta palabra, pero está not functioning, fallando. ¿Me corriges, Eduardo? Mal Sí. funcionando o fallando. Sí. Sí, está mal funcionando una parte, podemos cambiar. Por ejemplo, si está mal funcionando una estrategia basada en una fuente de datos, y con esta nueva arquitectura podemos pensar más y analizar más en de dónde viene este problema. Y luego también esto nos permite escalar nuestro esfuerzo, como han hecho, por ejemplo, los Darwins exitosos que tenemos en DarwinX, por ejemplo. Estos son 4 ejemplos, hay más. Y estos tíos, por ejemplo, yo sé que están usando este tipo de arquitectura, no necesariamente así, exactamente así, pero están usando las plataformas y las APIs que tenemos disponibles en DarwinX en esta manera, donde tienen su entorno de investigación separado de su entorno de ejecución. Y esto nos permite también escalar nuestro esfuerzo, todo esto, la arquitectura. Si en el futuro vemos que las necesidades tecnológicas de mantener esta arquitectura son grandes, las necesidades, no podemos, por ejemplo, para daros un ejemplo, no podemos no podemos implementar esta arquitectura en nuestros propios ordenadores o en un VPS que estamos usando y tal. Podemos también usar esta misma infraestructura para preparar la estrategia para ser cloud ready. ¿Y qué significa esto? Que si vamos a tener más necesidades de datos, de compute power, de storage y de otras cosas, podemos usar esta misma estructura, esta misma arquitectura en el cloud de cada proveedor. Voy a usar ejemplos, por ejemplo, en este caso de Amazon Web Services. No voy a entrar en los detalles de los servicios que tiene un proveedor de cloud u otro, pero en el caso de AWS, por ejemplo, podemos usar muchos servicios. Unos ejemplos de los servicios son, por ejemplo, Amazon Kinesis para streaming, y para el storage podemos usar Amazon S3, por ejemplo.
en vez de, por ejemplo, no. Kinesis usamos en S3 para este layer y luego para preparar podemos usar nuestra propia lógica. Por ejemplo, podemos usar Lambda functions de Amazon, o podemos lanzar containers de Docker usando Fargate, otras cosas. Y en el consumo, por ejemplo, en la parte de consumo, de ejecución, aquí podemos también usar los mismos servicios allí para pasar estas órdenes o resultados o lo que sea al broker a través de la misma plataforma, si queremos mantener esta plataforma, o usando las APIs que nos han proporcionado el broker también. Entonces, lo que quiero decir es que he intentado explicar todo esto en castellano en la mejor manera posible, pero mi mensaje principal es que no es necesario crear todo en un sitio si estamos usando una plataforma u otra. En este caso he usado la plataforma MT4, que hay habilidades y características de datos y ejecución dentro de estas plataformas que podemos usar en separado. Y si repensamos nuestra arquitectura de investigación de estrategias, de creación de estrategias, repensar toda la arquitectura de nuestros sistemas de trading en una manera donde hay componentes de este tipo o partes, esto es un ejemplo. Podemos mejorar nuestra capacidad de buscar, descubrir alfa, mantener alfa, y luego si alguna fuente de alfa o si algún algoritmo está mal funcionando, podemos cambiar fácilmente, o al menos podemos, ¿cómo se dice? React. Podemos hacer algo para evitar problemas si está fallando algo y si está creando retornos negativos. Entonces, esto era mi mensaje principal, que toda la charla no era muy técnica. Lo que quería daros es el contexto de lo que uso yo y lo que usan otros proveedores de Darwins. Y también os quiero enseñar un entorno de desarrollo nuestro en el Alpha Team de DarwinX, donde usamos esta lógica, esta infraestructura, esta arquitectura de la que he hablado hoy, para daros un poco más de un ejemplo visual que qué significa o qué nos permite hacer esta manera de pensar cuando estamos usando una plataforma, que podemos hacer mucho más que nos permite hacer solo usando, por ejemplo, un Expert Advisor dentro de una plataforma. Y os voy a enseñar unos ejemplos. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale. Lo siento por un montón de errores. No, ha quedado muy clara. Vale, muy bien. Muy interesante. Ahora los ejemplos. Vale, los ejemplos son, por ejemplo, usando esta manera de pensar, dividir las habilidades principales de la plataforma en esta manera donde hay componentes o partes de la arquitectura. Podemos experimentar en muchas veces usando cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, en nuestro caso usamos Python, Scala y Java
y hay veces que en algunas partes usamos C++ también, si el caso de uso necesita usar este tipo de lenguaje de programación, pero el mensaje mío aquí es que dividir la infraestructura en esa manera en la que he hablado hoy nos permite hacer investigaciones en más detalle. Nos permite calcular cosas usando otras fuentes de datos que no nos permite, por ejemplo, un componente de la plataforma. Lo que veis aquí es una interfaz que está usando 3 lenguajes de programación, porque es nuestra decisión usar estos lenguajes de programación caso de uso por caso de uso, pero no es una necesidad. No es necesario usar un montón de lenguajes de programación. Lo que quiero decir aquí es que esto nos ha dado la flexibilidad de hacer más experimentación, ser más flexibles en atacar la misma fuente de datos. Por ejemplo, esta interfaz usa las fuentes de datos de Darwin's y también en algunas partes está usando la parte de datos de la plataforma MT5 para sacar estos datos que vais a ver ahora. Por ejemplo, lo que veis aquí es un índice experimental que hemos creado usando el lenguaje de programación Python, cogiendo los datos de los FX pairs directamente de MC5. Y esto nos ha permitido hacer una investigación de este tipo. Por ejemplo, podemos crear algunos índices custom posiblemente nos pueden dar más visibilidad en lo que está pasando con un currency pair o otro en algún momento. Esto nos ha dado esta flexibilidad. Y todo esto, lo que veis aquí, por ejemplo, es basado en usa la infraestructura, la arquitectura que he explicado aquí hoy, por ejemplo. Que si dividimos nuestra arquitectura, nos permite ser más flexible y hacer investigaciones en una manera más flexible. Y otras cosas que podemos hacer usando esta lógica es separar nuestras investigaciones a nuestras ejecuciones. Entonces, si vemos un Darwin, por ejemplo, aquí estamos analizando un Darwin usando una plataforma que es fuera de la plataforma de DarwinX, usando la API Darwin, ¿vale? Y aquí estamos haciendo algunos cálculos custom, que podemos cambiar el var, podemos cambiar los valores, que no es necesario cambiar estos valores, pero para hacer una simulación podemos cambiar todo lo que queremos usando la misma fuente de datos, que es la cotización del Darwin a través de la API Darwin. Y hacer más cálculos, crear más índices, investigar la fuente de datos, en este caso el Darwin, lo que está aquí, THA, podemos elegir cualquier otro Darwin, por ejemplo SYO, y esta interfaz es nuestra manera de investigar la posibilidad de hacer trading de estos Darwins usando la plataforma DarwinX. ¿Vale? Y esto es totalmente aplicable al trading al trading donde no estamos ejecutando órdenes a los Darwin. Por ejemplo, si somos un proveedor de Darwin, podemos usar la misma arquitectura o la misma manera de pensar sobre la arquitectura para ser más flexibles y también para tener más oportunidades de integrar más fuentes de alfa a través de más fuentes de datos o a través de más combinaciones de las características que nos proporciona la plataforma, en este caso MT4, pero puede ser cualquier otra plataforma. Con todo esto, yo estoy totalmente, creo que he terminado la conversación y muchas gracias por la paciencia.
y he intentado mucho explicar todo en castellano y espero que ha sido útil todo esto. Muchas gracias, Ali, por el esfuerzo de hacerlo en español, que para nosotros es más fácil de entender, pero que se te ha entendido muy bien, ¿eh? Y ahora abrimos turno de preguntas, si las pones en el chat o queréis abrir el micrófono directamente y hablar con Ali, lo podéis hacer. Como queráis. El chat que está por aquí. ¿Alguien tiene preguntas? De momento nadie se ha animado. Espero que me ¿Desde habéis cuándo, entendido. sí, desde cuándo estáis haciendo esta arquitectura? Eh, en tu caso, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, voy a abrir mi Darwin. Perdón, que no estoy logueado a la plataforma. Detail view. Bueno, vamos a ver. No es necesario ver los números y tal, o las estadísticas del Darwin. Lo que quiero decir aquí es que este Darwin tiene, por ejemplo, 9 años. Y desde el principio he tenido esta misma arquitectura de operar, porque lo que he visto es que en muchos momentos hay algo de la fuente del alfa que estoy atacando con esta estrategia que ha mal funcionado. Y sin tener una arquitectura del tipo que he hablado hoy, ah, era muy difícil para mí cambiar cosas o integrar otras fuentes de alfa o investigar otras fuentes de alfa y integrarlos en el mismo activo Darwin. No sé si es un buen ejemplo, pero es un ejemplo que dice que para tener 9 años y en mi caso, ha sido muy útil operar en esta manera o estructurarme en esta manera. Yo sé que mis compañeros ZVQ y SYO, THA, TRO, que es de mi compañero del equipo, Martin Tinsley, con todas las conversaciones que he hecho con estos 4 Darwin providers que tienen mucho más capital invertido en sus Darwins y también son muy estables, tienen muy buena estrategia de operar sus estrategias y tal. He visto que hay mucha gente que está usando esta misma arquitectura de operar o al menos estructurar lo que están haciendo cuando están haciendo trading algorítmico. Y nada más, es que hay casos, hay ejemplos de lo que he hablado hoy y que es muy útil pensar así, que nos va a dar más flexibilidad que, que tenemos si estamos usando una herramienta muy útil como una plataforma en una manera. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí, esto respondería a la pregunta de Maritza, ¿Qué que diferencia hay entre la cura de datos y poner más filtros al Expert Advisor o la generación de indicadores nuevos? ¿Qué hay entre la cura de datos y poner más filtros al Expert? ¿Qué diferencia hay? Vale, cuando estáis creando, por ejemplo, indicadores en MT4, tenéis que usar por ejemplo, lo que quiero decir es las características del lenguaje de programación que os permite
sacar los datos de los activos que queréis usar en cualquier cálculo. Por ejemplo, si estamos creando un indicador de RSI, de RSI, de Relative Strength Index y tal, o estamos creando un indicador custom, tenemos que hacer todo en secuencia en este script, en este Expert Advisor, y esto no nos permite separar el cálculo del cualquier indicador um, y hacer una investigación separada. Y esto también no nos permite integrar cualquier nuevo indicador o indicador existente en tiempo real en función de lo que está haciendo el mercado, por ejemplo. Es difícil hacer esto porque si queremos enable o disable algún indicador, puede hacer esto, pero es más, esta arquitectura de lo que estoy hablando es una propuesta, no es necesario para alguien o cualquier persona implementar lo que estoy diciendo, pero nos da más flexibilidad en nuestras reacciones al mercado, en nuestra capacidad de generar o al menos mantener el alfa que hemos descubierto ya. Y nada más. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que no hay muchas diferencias. La diferencia es en la manera de estamos atacando el mismo problema. Eso es lo que probablemente voy a decir, sí. Pero es una Sí, buena pregunta, sí, sí, realmente te da más flexibilidad sí. la respuesta. ¿Más preguntas? A ti. ¿Más preguntas? Pues nada, parece que, Espero que me habéis entendido. que se ha acabado el turno. Vale. Pues nada, muchas gracias, Ali, No, a vosotros por la paciencia. Muchas gracias. a ti por por haber hecho esta extraordinaria presentación. Y